Vamos a la radio enseguida. Pues vamos cuando tú quieras. Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Feliz año. Espero que las uvas hayan estado entretenidas. O bueno, si los habéis hecho en plan tranquilito, pues que de todas maneras os hayan sentado bien. Y aquí andamos, un año más, nunca mejor dicho. Y mira que van ya, ¿eh? Lo tuyo que es Duracell, ¿no, Manolo? Sesión ¿Por qué? continua, año tras año ahí, Porque hasta que las pilas aguanten, ¿no? oye, que yo no llevo 2022 años aquí, ¿eh? No lleva 2022, Pero pero casi. bueno, ¿cuántos son ya? ¿38 de la radio? ¿40? Bueno, por ahí andamos, ¿no? O sea que, toda una vida, que se dice. Dentro de 2 meses cumplimos 40 años, compañero. Imagínate, o sea, Debías de copiar eso 50 veces por no saberlo. efectivamente, efectivamente. Espérate que me pongo a copiar aquí, 50 señor veces. profesor, pero en el encerado, ¿no? En el En, encerado, ¿no? en marzo cumple Radio Clara 40 años. 40 años, que se dice 40 pronto, ¿eh? años. Y ahí estabas tú, ¿eh? Pues Bueno, sí. yo llegué a Radio Clara en el año 85, que tampoco fue mucho tiempo después, ¿eh? 3 años. 3 añitos, tampoco para tanto. Ya Tampoco. sé que no soy uno de los pioneros fundadores, pero de los padres fundadores de la patria radioclarera, pero bueno, ahí andamos, un poco a la En zaga. Radio Clara éramos padres y madres, ¿eh? No Sí, sí, solo sí. Bueno, padres. padres en general, padres, madres. Yo lo he dicho terminado en E y no sé si sirve ahora con lenguaje inclusivo. En fin, no quiero hacer burlas que luego Te hirieran cuesta un a nadie disgusto. del personal, porque estamos empezando el año, estamos, pues, yo por lo menos, relajado y precisamente un poco de eso va a ir el programa de hoy, ¿no? Pues vamos a ello. Como tú dices, Europa habla francés. ¿Qué me Porque quieres vamos a decir? hablar, claro, porque vamos a hablar de cosas que van a pasar, que van a llegar durante este 2022. Claro que no son todas las que hemos traído, habrá más cosas, pero desde luego son sin ninguna duda muchas de las que hoy vamos a contar, un poco digamos, cortito y al pie, un poco pues, de forma relajada, cositas importantes que nos van a venir durante el año 2022, que van a marcar el 2022. Y la primera de ellas, sin ninguna duda, es que vamos a estar hablando de Francia y en francés, pues por lo menos los 6 primeros meses de este año, ¿no? Porque, como es sabido, Francia ha inaugurado, y ya desde el minuto uno, con polémica en su país, la presidencia semestral de la Unión Europea en un momento fundamental para la Unión Europea, porque es la primera vez en que Alemania, ya no tenemos a Angela Merkel con nosotros, Alemania estrena una nueva presidencia de signo desconocido hasta el momento, porque es una presidencia la alemana, un gobierno el alemán de la famosa coalición semáforo, que por tanto, en teoría, debilita su liderazgo a nivel internacional, porque tendrá que hacer encaje de bolillos para cuadrar en el plano interno sus posibilidades y sus apoyos, y que deja servido y en bandeja a Francia como la otra gran locomotora de la Unión Europea tras la salida del Reino Unido y que se completara definitivamente el Brexit el pasado 31, pues deja a Francia en una posición de liderazgo total en relación a la Unión Europea, como digo, en un momento absolutamente crucial por muchas razones, coincidiendo además con que en Francia tienen 2 citas electorales este mismo primer semestre de 2022, como son la cita de las elecciones presidenciales, a las que, aunque todavía no lo ha proclamado públicamente, se presupone y es ya, quiero decir, un rumor a voz en grito que Manuel Macron se va a presentar, y además en junio, al finalizar que el semestre de presidencia francesa de la Unión Europea, que es el momento, ese mes de junio, en donde se supone que todo lo que se ha estado trabajando en la Unión Europea ha de confluir con distintos resultados, pues resulta que allí en Francia también hay elecciones legislativas, sin las cuales, indudablemente, aunque el sistema presidencialista francés
en su sistema, como ocurre en Estados Unidos, en donde el presidente de la nación tiene una enorme capacidad autónoma de decisión, hay muchas competencias transferidas que son exclusivas de la presidencia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en España, donde esto no sucede, porque el jefe del Estado ya sabemos que se supone que reina pero no gobierna, dice la Constitución española. No es el caso en Francia, pero con todo y con eso, sin ninguna duda, y luego lo vamos a ver cuando hablemos de lo segundo que se nos viene encima, que es la pugna China-Estados Unidos, pues no se puede encontrar con que si las legislativas de junio no dan los resultados apetecidos, pues Macron puede tener las manos relativamente atadas. Y todo lo que tenga atadas las manos Macron va a significar una ralentización del tirón que se supone que el liderazgo dentro de la Unión Europea, que ahora mismo le corresponde en ausencia de, por lo menos provisionalmente, de Alemania a Francia, pues puede repercutir naturalmente en las decisiones que la Unión Europea tome. Claro, estamos además en un periodo en el cual durante esos 6 meses la Unión Europea tiene que definir lo que se llama la brújula estratégica, que es una especie de libro blanco sobre seguridad y defensa y que es un asunto especialmente sensible para Francia después de ver, es el único país de la Unión Europea, después de consolidarse el Brexit, que tiene energía, que tiene armas nucleares y que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero claro, después de ver cómo ha quedado marginado recientemente del Pacto de Defensa en el Pacífico, el llamado Pacto AUKUS, entre Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, sin ninguna duda París es el primer interesado en que definitivamente Europa tenga de una vez por todas una defensa común fuerte, robusta, que tenga una proyección global y que sea creíble, cosa que nunca ha sucedido en la Europa de los 27, ¿no? Sin embargo, las cosas no están ni remotamente tan claras en el plano interno para Emmanuel Macron a la hora de pugnar por ese liderazgo dentro de la Unión Europea para Francia, porque ya hemos visto, decía, cómo desde el minuto 1 de este año 2022 las cosas se han torcido con gran polémica interna a resultas de engalanar la Torre Eiffel con la bandera azul de la Unión Europea, lo cual generó enormes suspicacias, tanto de la extrema derecha en primer lugar, encabezada por Marine Le Pen, su principal competidora, aunque de momento las encuestas para las presidenciales le dan como tercera favorita de los electores franceses, como después por la derecha tradicional y también incluso por el lado de la izquierda, ¿no? Para los franceses, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, sobre todo, es el monumento por excelencia a los caídos en las 2 guerras mundiales. Es un tema de simbología muy sensible y, bueno, cualquier cosa que no sea la grandeur francés, la grandeza francesa y el pasado colonial francés, atenta contra los valores republicanos, de manera que pues no han encajado nada bien que se pudiera sustituir la bandera francesa en cuanto a la iluminación de esos monumentos por, por los colores azules de la bandera de la Unión Europea, ¿no? Con las famosas estrellitas. Esto que parece, si se quiere, una tontería, estamos con los jaleos de banderas, aquí sabemos mucho en el tema de banderas con catalanes, vascos, etcétera, etcétera, tiene detrás un mar de fondo que es menos superficial del que parece, porque una reciente encuesta publicada por Le Journal du Dimanche, el periódico del domingo, constató que el 40% de los votantes franceses desearía más soberanía para los estados y menos integración comunitaria. Y esto es la primera vez que pasa, porque esta coincidencia de elecciones presidenciales francesas por un lado y de presidencia francesa de la Unión Europea por otro, solo se había dado una vez en la historia con anterioridad, que fue en 1985 con François Mitterrand. Pero entonces François Mitterrand jugó la carta europeísta y le salió bien frente al euroescepticismo que entonces ya preconizaba la extrema derecha del entonces padre hoy de Marie Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, que era como se llamaba su padre,
Ujú. y le salió bien, pero claro, en aquella época sí que había un apoyo decidido a la integración europeísta, hablo de 1985. No es ni remotamente el caso hoy día, donde el euroescepticismo ha subido considerablemente, donde el nivel de descrédito de las instituciones públicas en Francia es mucho mayor y, como digo, que hay un 40% de votantes que desearía más soberanía para los estados y menos integración comunitaria en uno de los países fundacionales de la Unión Europea, un país clave de la Unión Europea como Francia, es un porcentaje altísimo. Los que quisieran lo contrario, es decir, que hubiera más integración europea por parte del Estado francés, son solo el 29%, frente al 40% que quiere volver un poco al nacionalismo más estricto. Y esto obliga a moverse a Macron durante la presidencia de la Unión Europea en unos términos que conjuguen sus intereses electoralistas con los intereses de la Unión Europea, cosa bastante difícil de acoplar, ¿no? Fíjate, por ejemplo, Manolo, que mientras que Francia tiene, la población francesa tiene esta susceptibilidad actual con la Unión Europea, cuando al mismo tiempo está llamado a ser el motor actual de la Unión Europea, pues resulta que en otros países de los principales, por ejemplo en Italia, el 50% es favorable a ceder más poderes a Bruselas y en Alemania el porcentaje no es tan alto, pero el 43% de los alemanes sigue prefiriendo, digamos, jugar en territorio europeo, por tanto, que haya más facultades, más poderes para la Unión Europea en detrimento de los propios poderes nacionales, frente a un 38% de partidarios de recuperar competencias a nivel nacional. Cuento con esto, por tanto, con que de los tres principales países de la Unión Europea actualmente tras el Brexit, el único que tiene una opinión pública contraria a una mayor integración europeísta es Francia, precisamente. Claro, si Francia es quien está llamada ahora mismo a ser el motor de la Unión Europea e ejercer el liderazgo de la Unión Europea en un semestre tan especial, pues vamos a tener que estar hablando en francés, como decía en el titular, pues prácticamente todo este primer semestre, porque lo que se juega es muy importante. No solamente es la definición de la defensa común, defensa militar común de la Unión Europea, que le puede interesar mucho a Francia por las razones que antes hemos expuesto de su aislamiento internacional y de no quedarse fuera, digamos, del reparto geoestratégico a nivel global, aunque sea engalanada o envuelta o escondida detrás de la bandera de la Unión Europea. Sino también, por ejemplo, el debate sobre el control de la inmigración, que es otro de los fuertes que está reivindicando esta presidencia de la Unión Europea por parte de Francia y que hemos visto en órdenes muy diferentes a los que habíamos visto hasta la fecha. Por ejemplo, la tensión fronteriza en razón precisamente de los flujos migratorios entre Francia y el Reino Unido tras el Brexit. Las pateras que nunca habíamos visto cruzar en patera por el estrecho, por el mar de Calais, en el mar del Norte, entre el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, las costas del sur de Inglaterra. Este es un elemento especialmente conflictivo porque uno de los objetivos más ambiciosos de Macron es reformar el sistema de Schengen y fortalecer las fronteras. A mí no me cabe duda de que esto va a estar, me refiero a las iniciativas europeas en esta materia, van a estar literalmente interferidas por lo que le puede interesar a Macron respecto de blindarse frente a la extrema derecha de su propio país y la derecha de su propio país, por mucho que le llamen laxo, por mucho que le llamen electoralista, etcétera, etcétera. Pero que va a haber una interferencia a la que probablemente habrá que poner freno por parte de otros países, sin ninguna duda, no tanto mirando al sur global, sino mirando más bien a los nuevos modelos de flujos migratorios que proceden de Europa del Este, que están llegando por el norte, que están tratando de pasar como si en Inglaterra ahora que las fronteras están prácticamente cerradas. Y ahí hay un foco de tensión muy, muy, muy importante. Y por último, para cerrar este capítulo francés, digamos, con el que hemos empezado, para saber por qué durante los 6 primeros meses de este año vamos a tener a Francia hasta en la sopa, hay un tercer eje
de actuación en materia europea por parte de la presidencia francesa, que tiene que ver con la flexibilización de las reglas de Maastricht, la famosa ortodoxia, ahora que ya no está Angela Merkel para hacerla cumplir, la famosa ortodoxia que tiene que ver con el binomio deuda pública-inflación, y que pues hace pocos días ha llevado a que tanto Emmanuel Macron como el primer ministro italiano Mario Draghi firmaran una tribuna conjunta, un artículo conjunto en el Financial Times, que es el periódico, como sabemos, de referencia a nivel económico en Europa, en el que abogaban por una reforma de las normas de déficit y de deuda que calificaron como demasiado oscuras y demasiado complejas. Claro, todo esto en el marasmo de las ayudas públicas europeas a la recuperación tras la pandemia, puede generar muchos espasmos y muchas oscilaciones, sobre todo en función de cómo otros contrapesos como europeos, como puede ser desde el Tribunal de la Haya hasta el Parlamento Europeo, hasta el propio Consejo de Europa, pues sin un liderazgo fuerte y con disensiones de los países euroescépticos, que pues ya sabemos, ¿no? Polonia, Hungría, que andan ahí absolutamente díscolos y que venden o tratan de vender a precio de oro sus dispensas para sus alejamientos del ordenamiento jurídico europeo, pues abre todo un montón de incógnitas en donde pues vamos, tenemos que estar con 1000 ojos en relación a lo que pueda pasar con Francia durante estos 6 primeros meses y aquello que a nosotros pues pueda derivársenos, como por ejemplo el interés francés por declarar la energía nuclear como energía verde dentro del catálogo de energías verdes y de reciclaje, porque ellos tienen tropecientas mil centrales nucleares y apoyan todo no solamente su consumo interno, sino también su exportación de excedentes energéticos a países como España, por ejemplo, procedentes de su energía nuclear. Así que, como veis, hay una relación directísima entre lo que haga Francia durante estos 6 meses y lo que luego nos acabe tocando a España, bien en el plano bilateral Francia-España, pero sobre todo en el plano del ejercicio de esa presidencia de la Unión Europea que le corresponde a Francia en este primer semestre del 2022. Así que ya ves, Manolo, por qué había que extenderse un poco con Francia. ¿Y por qué vas a tener que aprender francés si no sabes todavía? No, No estás por la labor, ¿no? no, no. Sé lo justito del bachiller. Así que Y no te vas a poner ahora, ¿no? no, no. Bueno, pues no te preocupes. Vamos a Vamos ver. a más cosas, ¿no? Que van a pasar Sí, durante sí, este sí, año. sí, sí. Me dices que China sube y que USA, es decir, Estados Unidos, baja. Hombre, Eh, a ver, hombre, explícate. pues, ¿Te coloco en el minuto que vamos del programa vale. o lo llevas controlado? Bueno, más o menos. Minuto 19 estamos. Muy bien. A ver, sí, porque como tenemos varios temas, bueno, relativamente cortos para la extensión que le solemos dar en los programas habituales, por ser este el primero de este año y un poco pues, más relajado, ¿no? Sin entrar tan a fondo como otras veces. Claro, te digo que como en la bolsa China sube y Estados Unidos baja, tengo muchas razones para decir esto, por lo menos en cuanto a actualidad, en cuanto a presencia internacional, ¿no? Mm. Eh, si Emmanuel Macron es un tipo hiperactivo que está en 1000 batallas al mismo tiempo, ya habéis visto lo que hemos contado de la omnipresencia de Francia en el plano por lo menos europeo, también internacional, durante estos 6 próximos meses, bueno, lo de China es un escándalo. O sea, va a empezar China eh, eh, tiene unas Olimpiadas a la vuelta de la esquina. Las Olimpiadas de invierno este año, 2022, son en China y van a Y suponer tiene objeto de problemas ya bloqueo. de gente que... Hombre, no, no, vamos a ver, es que esta es una de las grandes batallas, Sí. porque, si decía yo, si Emmanuel Macron es hiperactivo, pues resulta que el presidente de los Estados Unidos es todo lo contrario. Por su edad, por tan avanzada, porque es un hombre que siempre ha sido así realmente, porque la pandemia ha ralentizado sus planes de recuperación, porque tiene un atasco monumental
particularmente en el Senado de los Estados Unidos, donde no consigue sacar adelante sus propuestas legislativas, porque las noticias sobre desempleo relacionadas con las sucesivas olas de pandemia no le están permitiendo recuperar económicamente los términos que debería recuperarse. El apoyo de Joe Biden interno en Estados Unidos es bastante deficiente. Por otra parte, para lo que debería ser a estas fechas de mandato, que acaba, como quien dice, casi que recién empezado, ¿no? Tiene unas legislativas, las famosas legislativas intermedias, para finales de 2022, principios de 2023, y esto puede todavía empeorar las cosas en la medida en la que el precarísimo equilibrio mayoría que tiene la Cámara Baja en el Congreso de Representantes, el Partido Demócrata, y el todavía más delicado equilibrio que tiene con un desempate virtual en el Senado, provoca un bloqueo mayor aún de las propuestas legislativas, iniciativas legislativas que quiera poner en marcha. Mientras tanto, pues tampoco parece que vaya a prosperar ninguna de las iniciativas, por mucho que de cuando en cuando se filtran noticias, que inhabilite públicamente el fantasma del anterior presidente del asalto al Capitolio, ¿no? No parece que eso vaya a tener mayor recorrido que la permanente acusación de partidismo en las investigaciones que el Congreso y el Senado de Estados Unidos están llevando a cabo para depurar en lo posible las responsabilidades al más alto nivel del asalto al Capitolio que todos vimos pues en estas fechas hace un año, ¿no? Y eso deja muchas puertas abiertas a que el republicanismo más rancio se atrinchere en torno a la figura de su predecesor y que Joe Biden no consiga arrancar adecuadamente cuando además ha estado, desde que llegó a la Casa Blanca, practicando unas políticas exteriores que son prácticamente continuación de las políticas de su predecesor, ¿no? El diablo con patas, ¿no? Porque, a ver, en particular respecto de China, lo que se ha conocido con China hasta la fecha por parte de Estados Unidos ha sido la política del enfrentamiento. Entonces, esa política del enfrentamiento están rompiendo un poco los mecanismos habituales de negociación de China ya desde hace bastante tiempo. China ha practicado siempre la política del win-win, ¿no? Se dice en inglés win-win cuando quiere decir que llegamos a un acuerdo en el que tú ganas y yo gano, ¿no? Esto saltó por los aires en el momento en que la agresividad de la política de Donald Trump hizo que ya no hubiera posibilidad de acordar o de buscar pactos en donde los dos ganáramos, por lo menos de cara para afuera, sino que hubo una política literalmente de agresión en el plano económico, pero de agresión, a la que una política de agresión consiste básicamente en la que yo introduzco medidas coactivas contra ti, pues de tipo represalia económica, de establecer aranceles, etcétera, etcétera, muy caros, que hagan muy costoso, que dificulten mucho tu economía expansiva de crecimiento y de exportación, lo cual en el caso de China, que es la fábrica del mundo, es absolutamente esencial. Te pongo trabas en el plano, particularmente ya lo vimos con la famosa marca Huawei, ¿no? De tecnología, te pongo pues eso, restricciones de carácter tecnológico en el uso de la tecnología compartida y común. Y por último, juego contigo otra batalla esencialísima y que vimos en su máximo esplendor, sin ninguna duda, en todo el movimiento de los paraguas en Hong Kong, juego al límite la baza de los derechos humanos. Claro, cuando hago todo esto, no puedo esperar que el otro esté de brazos cruzados diciendo, no, venga, va, quítalo y vamos a llegar a un acuerdo. Han estado en un tira y afloja Xi Jinping, que es el actual presidente en segundo mandato del Partido Comunista Chino, y
Donald Trump, como vimos durante varios años, sin que la sangre aparentemente llegara del todo al río, pero sí que llegó al río, porque se rompió esa política de no agresividad, del win-win, por parte de China, y esto ha provocado que China se encuentre ahora mismo en una dinámica muy diferente a la que habíamos conocido hasta la fecha. Para empezar, se espera que en 2022 la economía china se va a ralentizar sustancialmente. Ya no producto de la pandemia, sino, evidentemente, eso tiene una influencia, pero también producto de cómo está la situación de los mercados internacionales, ¿no? Que es una situación bastante revuelta, bastante inestable. Se espera que China va a bajar a un crecimiento solo del 5%. Eso ralentiza muchas cosas. Entre otras, la política de precios a la exportación ralentiza la economía a nivel global. Por lo tanto, aquellos países, por ejemplo España o por ejemplo la zona euro, que están a expensas de hacer un crecimiento rápido en 2022 como consecuencia de la salida de la situación de pandemia, que se espera para este año o principios del 2023, pues pueden encontrarse con que sus expectativas acaben ralentizadas como consecuencia de la propia ralentización de la economía china. Para continuar, el propio Xi Jinping está envuelto en unas luchas por el poder muy importantes, puesto que el 20 aniversario, el 20º aniversario del 20º Congreso, perdón, del Partido Comunista Chino, es en el que se tiene que reelegir, en caso de que sea reelegido, y se espera que así ocurra, el propio Jinping para un tercer mandato. Que esto vaya a ocurrir o no, cambia radicalmente cualquier dibujo que puedas hacer o cualquier previsión que puedas hacer, no solamente sobre este año 2022, sino también durante los años sucesivos. Desde ese punto de vista, hay unas luchas de poder bastante importantes en las que cabe, dentro de China, en las que cabe enmarcar la declaración muy belicosa de finales de comienzos de este año, ya 2022, del propio Jinping, avisando de lo que puede pasar, es decir, de un posible ataque militar contra Taiwán, que supondría directamente entrar en una dinámica bélica de consecuencias incalculables con el propio Estados Unidos, que se vería literalmente amenazado, como le pasó a Inglaterra cuando Hitler invadió Polonia, ¿no? Es decir, que y se desató la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A ver, que sea un farol o no sea un farol, pues bueno, parece bastante difícil de valorar por el momento. Vamos a esperar que sea un farol, vamos a suponer que Xi Jinping, porque a fin de cuentas es quien detenta los mayores resortes de poder en China, sale reelegido casi indefinidamente por un tercer mandato en la presidencia del Partido Comunista Chino para otros 5 años más. Y en el entretanto, el boicot diplomático de Washington va a continuar y se va a agravar ya mismo a la vuelta de la esquina este mes y el mes que viene, porque es el mes que viene, el mes de febrero, cuando estaba previsto el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno en China. Y recordemos que a ese boicot diplomático de Washington se han añadido el Reino Unido, se ha añadido Australia, y ya veremos si la diplomacia estadounidense pone la carne al asador, cuántos países más se arrastra, de manera que la tensión, lejos de amainar entre China y Estados Unidos, muy probablemente va a aumentar, ¿no? De esta manera, pues bueno, la cuestión de los derechos humanos se va a convertir, si ya no lo era antes, ahora de manera más evidente. Lo hemos visto recientemente con el escándalo de la tenista china que supuestamente sufrió acoso sexual de uno de los hombres más cercanos a Xi Jinping y ministro dentro del gobierno de Xi Jinping. Lo hemos visto también, o lo vamos a ver, porque esto es un tema que sube y baja de la actualidad según interesa, el asunto de los uigures, ¿no? Que son la etnia cercana al Tíbet, supuestamente sobre la que se está cometiendo genocidio y enormes masivos campos de trabajos forzados, ¿no? Por tanto, la excusa de los derechos humanos o la cuestión de los derechos humanos en sí, toda esa materia, va a servir tanto en Hong Kong como en relación a Taiwán, por supuesto, como en relación a los uigures,
como una de las herramientas de lucha política pues más importantes entre China y Estados Unidos, sumada a la cuestión nunca resuelta del desacoplamiento tecnológico, lo que se llama la ciberseguridad, ¿no? Que eso es un gran problemón que ya se enfrentó a la actualidad pública bajo la presidencia de Donald Trump, lo que antes hablábamos de la compañía Huawei, de Google, de toda la programación y planificación tecnológica que viene llevando a cabo China para no tener que ser dependiente de todas las plataformas y aplicaciones básicas para que el usuario común pueda disfrutar de una buena experiencia de Internet, digo, sin tener que depender de la tecnología estadounidense. Todas estas cosas pues, nos hacen ver que en 2022 China va a tener, igual que Francia, decíamos, en el plano europeo, China a nivel internacional va a tener un extraordinario protagonismo, mientras que Estados Unidos parece tener reservado un papel mucho más a la defensiva, mucho más, digamos, en reacción a lo que China, los movimientos que China pueda llevar a cabo en un año, como digo, especialmente delicado para el gobierno chino por esa celebración del 20 congreso, el 20º congreso del Partido Comunista de aquel país y de la posible reelección de Xi Jinping para un tercer mandato al que ya se le empieza a considerar como el dictador eterno, porque seguramente sería así, consigue la relación para el tercer mandato, pues el presidente, después de Mao, naturalmente, de Mao Zedong, el presidente con más tiempo en el poder en un país tan difícil y tan complejo como es China, ¿no? Así que vamos a estar aquí, Manolo, porque ya digo que nos va a proveer China, seguro que vamos a hablar mucho de China durante este año 2022. Pues le ponemos música a todo esto. Claro que sí. Pues vamos Vamos a a hacer ello. un descansito y luego seguimos. Pues vamos a ello, vamos a ello. Seguimos, Carlos. A ver, Pues seguimos, claro que sí. seguimos por dónde. La reforma laboral y la prueba del algodón de Yolanda Díaz. Pues sí, A ver, otro de los temas que vamos a tener hasta en la sopa durante los próximos meses de este 2022, que estamos repasando, que se nos viene encima de lo más importante o de lo que mayor trascendencia tenga, bueno, pues puede ser, en España también estamos en 2022 en año preelectoral, hay que recordarlo. Hay elecciones presidenciales y que se agota la legislatura en 2023 y elecciones además autonómicas, es decir, hay elecciones de todas clases. Entonces, en un año preelectoral ya sabemos que todos los partidos políticos, todas las formaciones políticas con representación institucional calientan motores y diseñan sus estrategias en función de sus intereses electoralistas o de las expectativas electorales que tienen. Y bueno, desaparecido Pablo Iglesias de la escena política, por lo menos en el primer plano, claro, en fin, yo no voy a hablaros de la reforma laboral aquí en Radio Clara hoy, porque de se ha la reforma hablado laboral hemos mucho. hablado en Radio Clara vamos, la hemos tenido hasta en la sopa. Uh-huh. Me refiero en cuanto a la tremenda decepción que supone la oposición frontal que tiene por los sindicatos no afectos al régimen. Y va a ser, pero sí que quiero remarcar o mencionar hoy por qué vamos a hablar de reforma laboral, porque la reforma laboral, a ver, de momento es lo que es, un proyecto de ley del gobierno, pero tiene que salir adelante en el Congreso. Bueno, Y ese, se prevé que salga, ¿no? bueno, pues no está tan claro ni a qué precio. Bueno, algunos Vamos a ver. algunos han dicho que no, pero en el Claro, fondo, claro, 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 claro. No, sobre todo, ya no es una cuestión solo de que salga o no, sino de cómo salga, ¿no? Y a qué precio salga y en qué términos salga, porque no es lo mismo que salga con las bendiciones de el que se había configurado como el bloque parlamentario de sostenimiento del gobierno, que básicamente estaba formado por el PNV, por Esquerra Republicana de Cataluña y por Bildu, y mm, por Bildu mm, a que salga, pero con la boca pequeña. Es decir, mira,
te voy a decir que sí, pero a cambio de que me des esto, esto y esto. Y si no, no te lo compro y no te la apruebo. A ver, esto es muy importante desde el punto de vista del presunto lanzamiento como candidata inspectore de esa formación todavía no cuajada, consolidada oficialmente, que se supone que absorbería Podemos, encabezada por Yolanda Díaz. Por eso digo que la prueba de algodón de Yolanda Díaz. No tanto ya, es decir, hay dos, digamos, pruebas de algodón que Yolanda Díaz va a tener que superar para, si quiere, el año preelectoral, presentarse con algunas posibilidades de conseguir sus objetivos en 2023. Yolanda ha dicho, Carlos, que ya no se va a presentar a las elecciones, que ya tiene un Bueno, eso dice proyecto ella. de país, un proyecto de... Bueno, que no se presentará, pero se Pero presentará su marca o su eso, proyecto o llámesele X. Me da lo mismo. eso ha dicho, que ¿A ella qué no, cabeza visible van a poner o dejar de poner? O si de pronto volverá de las sombras Pablo Iglesias a encabezar ese proyecto de Yolanda Díaz y no se creo. intercambiarán los papeles, qué sé yo no lo sé. No creo que no lo saben ni ellos, pero sí que es bastante importante decía yo, medir las dos pruebas de algodón de ese supuesto proyecto de la izquierda del PSOE que pretende aglutinar, ya no voy a decir presidir, o encabezar, aglutinar Yolanda Díaz con la reforma laboral. Uno está fuera de las instituciones, que es si realmente la aplicación de esta reforma, bueno, por llamarle algo, laboral, va a tener o no contestación en los puestos de trabajo, en los centros de trabajo, en las fábricas, en la calle, o no lo va a tener. Probablemente no sea No. así, haya una protesta testimonial, sobre todo si viene acompañada de un manguerazo de euros del Banco Central Europeo por vía de planes de recuperación y por tanto hay una generación de empleo, bueno, pues aunque sea con la precariedad que ya conocemos, pero que haga que la gente ande distraída porque de pronto las cifras macroeconómicas mejoran. Ya sabemos que una cosa es la macroeconomía y otra cosa es lo que le toca al currito de a pie. Estamos viendo que las resistencias a acabar con el empleo precario, pues se siguen manifestando día a día. Cuando, por ejemplo, hablamos del salario mínimo interprofesional, las subidas que ya se deberían haber producido y a saber cuándo se producen, de momento lo han prorrogado a los mismos 965 que estaban hasta finalización del 2020, perdón, de 2021, y por ahí es de prever que pase, para desgracia de la clase trabajadora, o tal vez debido a la inacción de la clase trabajadora, pase ese Rubicón. Pero el que yo no veo tan claro, y es de lo que seguramente vamos a estar hablando durante bastantes días, es en qué términos va a pasar el Rubicón de la aprobación parlamentaria. Porque como antes decía, si entre las propias bases de Podemos, que a fin de cuentas Yolanda Díaz llega ahí, valida o no valida de Pablo Iglesias, del fin o no del fin de Pablo Iglesias, pero llega a través de Unidas Podemos. Entonces, ¿en qué papel va a quedar Podemos si resulta que su medida estrella, que sería precisamente la reforma laboral y la ley de vivienda no sale ni a tiros en unas condiciones medianamente aceptables y la reforma laboral queda en lo que queda y encima les sacan los colores porque se rompe la estrategia de apoyo parlamentario que había estado diseñando Pablo Iglesias durante tanto tiempo, cuidando a sus apoyos parlamentarios, mientras que Yolanda Díaz, hasta la fecha, uno de los mayores reproches que se le hace por parte de esos apoyos parlamentarios es que por parte de Yolanda Díaz, a diferencia de Pablo Iglesias, no se les tiene en absoluto en cuenta, no se les cuida. Pues claro, la situación de Podemos queda muy complicada y se rompe además una idea generada por Pablo Iglesias, que es la que da lugar a este gobierno de coalición, que es la de obligar al PSOE a tener que escorarse aparentemente hacia una izquierda relativamente social, aunque luego ya sabemos que sea de la forma tan light en que el PSOE acostumbra a hacerlo, pero aún así, teniendo que pactar en definitiva, pues eso, con Izquierda Republicana, con Bildu, etcétera, etcétera, evitando la geometría variable hacia el centro y la derecha, que ha sido la tentación permanente de Pedro Sánchez desde el 2015 de pactar con Ciudadanos, ¿no?
Esto con Yolanda Díaz no está siendo así. De hecho, yo siempre he dicho que, hombre, las reformas en el plano del mercado laboral que se adoptan por consenso con los empresarios, nunca puedes fiarte de ellas, evidentemente, porque si los empresarios ceden es porque a los empresarios les interesa, porque los empresarios ganan. Si no, los empresarios con plantarse y decir, ¿quieres hacerlo tú por tu cuenta? Pues hazlo. Ya veremos el cumplimiento que luego yo le doy, ¿no? En las empresas, sobre todo, mientras no me tiren abajo un marco en el cual, por ejemplo, un convenio del sector es más importante que un convenio negociado por la empresa, ¿no? Con lo cual tengo a todos los empresarios refugiados tras el paraguas del convenio sectorial, por poner uno de tantos ejemplos que quedan ahí encima de la mesa en el plano de esta pseudo reforma laboral light, que resultaría ser un fiasco, ya no solo en cuanto a contenido o decepción en cuanto a muchos de los trabajadores, simpatizantes y votantes de Podemos, sino que incluso pueden acabar sacándole los colores públicamente según y cómo se acabe aprobando, si es que esto ocurre, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por eso digo que ojo con Yolanda Díaz y ojo con cómo quedan las expectativas de Podemos y de esa supuesta plataforma a la izquierda del Partido Socialista para concurrir a las elecciones de 2023, en función de cómo quede la reforma laboral, qué grado de aplicación tenga, qué grado de descontento genere y sobre todo qué grado de transparencia con luz y taquígrafos tenga la aprobación o su aprobación en el Congreso de los Diputados para que se convierta definitivamente en una ley. Así que por ahí tendríamos también otro de los temas en los que vamos a estar bastante ocupaditos en las próximas semanas y no en los próximos meses. Pues vamos dándonos prisa porque no nos va a dar tiempo a todo, ¿eh? No nos va a dar Ya tiempo a todo. veremos, a ver si lo podemos cuadrar, perdón. Vale, ¿Qué tiempo nos queda? Tú que eres el pues hombre del tiempo. iríamos aproximadamente por el minuto 52 del programa. Pues 7 o así, ¿no? Nos queda para los dos temas que faltan. El fin de la pandemia, dices que es telerrealidad. Así es. Vamos a ¿Por, ver, yo por creo qué? que estamos oyendo permanentes voces diciéndonos estos últimos días que prácticamente los científicos de todo el mundo andan poniéndose de acuerdo sobre que la forma en la cual la gravedad y la letalidad de Omicron pues está manifestándose por mucha alta contagiosidad que tenga, pues aboga a hacer pensar que las próximas variantes del virus pues acaben ya mutando en unos términos en donde pueda pasarse de pandemia a endemia, ¿no? Que es un grado bastante menor de afección, por lo tanto, ni los ciclos económicos de los distintos países, ni la gravedad en teoría que justifique restricciones masivas con afectación a la economía global, parece que tendrían una justificación sanitaria por sí misma, ¿no? No parece que ese sea el interés de las élites ahora mismo en el mundo y por tanto parece que la tendencia va a ser a tratar de reducir, justificadamente o no, desde el punto de vista sanitario, la extensión de la pandemia a unos niveles de contención pues con muchas menores restricciones, de manera que no se afecta a la economía o se afecte de una manera mucho menor que lo que hemos venido padeciendo durante 2020 y 2021. Por tanto, en ese sentido estaríamos, entre comillas, en una especie de final, no del todo cierto, pero previsible, durante el año 2022 de los términos pandémicos que hemos conocido estos dos últimos años, ¿no? Estos dos últimos años. Pero hay cosas que, en los que definitivamente va a haber un antes y un después con esta pandemia y tienen que ver con los cambios que se producen en la educación y la sanidad y tienen que ver con la utilización de la tecnología, la pérdida paulatina de importancia de la llamada cultura de la oficina, es decir, de aquellos lugares o centros de trabajo en donde determinadas personas o trabajadores interactuaban conjuntamente de forma presencial y ir dotando al teletrabajo
de una presencia cada vez mayor. Evidentemente no puede implantarse en todos los sectores en donde es imposible. Pues yo qué sé, la pesca a través del teletrabajo no puede hacerse, ¿no? Tiene que haber pescadores ahí con las redes, aunque todo llegará, ¿no? Porque ya hemos visto que hay soldados, es decir, máquinas asesinas utilizadas con carácter militar por Sí. parte de Israel y ya las tienen, ¿no? O sea, otra cosa es que las pongan en práctica o no, pero tenerlo lo tienen, esa inteligencia militar ya la tienen, ¿no? Entonces, una de las, en fin, todos los años últimamente, pues parece ser que la prensa a fin de año recoge con gran algarabía, como si fuera el oráculo de Delfos, las predicciones de Bill Gates, del señor Bill Gates, ese que está detrás del microchip, ese que te ponen en la vacuna 5G, etcétera, etcétera, pues hace predicciones, ¿no? Entonces, una de las predicciones que a mí me ha llamado más la atención, porque le dan una fiabilidad a este señor en cuanto a que ha ido varios pasos por delante de lo que luego va a suceder, no solamente respecto a la pandemia, sino también respecto a, por ejemplo, la aparición estelar de plataformas de entretenimiento como Netflix y este tipo de plataformas que de pronto cambian radicalmente. Pues han cambiado, por ejemplo, el mundo del cine, la industria del cine ha cambiado completamente desde que existen este tipo de plataformas. Bueno, pues este señor avisa bueno, de que en los próximos 2 o 3 años la mayoría de las reuniones virtuales pasarán de las imágenes rígidas en las computadoras a un espacio en 3D con avatares digitales, lo que se llama el metaverso, que habréis ido a hablar como una cosa súper marciana, en donde el uso de gafas de realidad aumentada y los guantes de captura de movimiento, como las películas estas de ciencia ficción, pues van a ser una realidad. Bueno, a mí me cuesta trabajo creer con lo atrasado y lo carísimo que es la tecnología, el Internet, en definitiva, para decirlo a brocha gorda en España, ¿no? Lo caro que cuesta, lo lento que es en comparación con otros países, que tienen una velocidad de descarga y de transmisión de datos mucho mayor. Me cuesta creer que el metaverso lo podamos ver pues en 2 o 3 años aquí en España al menos, pero no es descartable que empecemos a ver, sobre todo en el momento que tengan capacidad de poder gestionarlo a través del móvil, que puedas encontrarte un montón de mutantes como esos que buscaban Pikachus por ahí, por el Parque del Retiro, ¿no? Todos locos ahí, pues a gente por la calle con sus gafas virtuales y con su guante para todo el rato haciendo dibujos raros en el aire, que en realidad lo que están haciendo es cambiar de pantalla y pulsando aquí y ampliando allá, pero eso directamente en el aire, es decir, de forma virtual, por eso necesitan las gafas, ¿no? Esto es un cambio que en todo caso tiene consecuencias directas más allá del ocio, más allá de los negocios, de la cultura de los negocios y de la oficina, tiene que ver mucho con la educación y con la sanidad también. Y, por ejemplo, el uso de la telemedicina, pues es algo que sin duda ya ha venido, pero definitivamente se queda. Entonces, va a desaparecer la pandemia, va a pasar a tener una cualificación sanitaria de menor entidad o más controlada, en todas las cosas, porque el interés del ciclo económico es que eso ocurra así y por tanto se les relegue para no seguir ralentizando la recuperación económica con restricciones y más restricciones de tipo sanitario, sin duda, pero que eso va a traer cambios que ya han aparecido con la pandemia y que definitivamente no solamente es que se van a quedar, sino que se van a ampliar, como este del metaverso, sin duda también. ¿Cuánto tiempo tardaremos en verlo en España de una manera masiva? Pues bueno, estas cosas son así, uno no lo espera y de pronto todo el mundo acaba teniendo un smartphone, ¿no? En el plazo de 2 años, todo Cristo está inundado con smartphones, cuando antes tenía un teléfono que solamente servía para mandar SMS y hacer llamadas, ¿no? Y luego de pronto pues ya tienes que sí WhatsApp, que sí esto, que sí lo otro, que sí puedes ver hasta películas por internet o partidos de fútbol en el propio móvil, esto que parecía inimaginable en un país tan atrasado tecnológicamente en comparación con sus países del entorno como España, pues sucedió en el plazo de 2 años. Por lo tanto, tampoco es tan descartable que, aunque aquí llegue más tarde, pueda acabar sucediendo, si no en 2022, si por lo menos veamos sus albores en 2022, ¿no? Y no sé si me queda tiempo para el último tema, que sería más corto, que Un es un poco el minuto, remate de este, ¿no? un minuto, un minuto. Pues da el titular. El efecto bola de nieve y el aumento de la desconfianza o de desconfianza de los gobiernos o en Pues los sí, gobiernos. porque eh, un efecto añadido, del que también, por cierto, pero no es el único, Bill Gates hace predicciones,
Para ese 2022 es precisamente lo que se llama el efecto de bola de nieve, que es el descrédito que hemos visto con la pandemia en amplias capas de la población, que no se creían las campañas de vacunación, que hablaban de pandemia, que han generado muchos desórdenes públicos, la enorme desconfianza contra ese experimento de control social en que determinadas autoridades autoritarias, valga la redundancia, han usado y probablemente abusado, no solo en España, en otros muchos países del mundo, con la excusa sanitaria. Todo esto ha ido avanzando, es decir, ya existía antes de la pandemia. Particularmente lo vimos en los casos de la elección de Donald Trump en 2016, del Brexit británico, de la elección de Bolsonaro en Brasil, la utilización y la interferencia a través de redes sociales con fake news en las campañas electorales de prácticamente todos los países. Esto ha generado un descrédito de las instituciones públicas que se ha agravado sustancialmente durante el tiempo de pandemia, no solamente por la falta de eficacia asistencial de los distintos estados a sus ciudadanos en situación más vulnerable, en particular en periodos de confinamiento, sino, y hablo de todo el mundo en general, no hablo de España en particular, ¿no? En España también, claro, sino también en cuanto a esas restricciones a veces un poco improvisadas y recurriendo siempre a lo más autoritario posible por aquello de que luego no me echen la culpa de que no hice nada y eludir responsabilidades incluso judiciales por parte de las autoridades de distintos niveles en todos los países del mundo. Esto es lo que se llama el efecto bola de nieve y indudablemente entrar en una nueva dinámica tras la pandemia con una nueva influencia de la tecnología, no solamente en el mundo del trabajo, sino en nuestras relaciones sociales de todo tipo, de toda índole, incluso como hemos visto, interfiriendo cada vez más directamente en materia de educación y en materia de sanidad, ya a un nivel cotidiano. Esto en un mundo en el cual la opinión pública es descreída respecto a las instituciones que en general la representan, genera un factor de incertidumbre muy importante. El efecto bola de nieve es justo eso, ir creciendo a base de ir acumulativamente guardando decepciones, observando contradicciones, sean fundadas o sean infundadas, pero basadas en mentiras extendidas a través de medios de comunicación y redes sociales de forma permanente, pues genera una ansiedad y una incertidumbre que no permite aclarar con mucha certeza para dónde pueden avanzar el ciclo de los acontecimientos, ¿no? Ya los gobiernos, es decir, que un gobierno decida algo no significa necesariamente que se vaya a cumplir, porque puedes encontrarte con una resistencia feroz de tu propia ciudadanía. Acabamos de verlo con lo de Francia y la presidencia francesa de la Unión Europea, en donde los franceses son los primeros en la Unión Europea que no están interesados en la Unión Europea. Entonces, esto, por mucho que Macron diga lo que diga, pues bueno, luego igual lo vuelven a votar, yo qué sé, porque luego a nivel electoral pues son otros cálculos los que la población hace, pero que sin ninguna duda genera una sensación de incertidumbre que lejos de despejarse y bueno, mayor optimismo que se habla para el 2022, porque terminamos la pandemia, la realidad es que nos enfrentamos a un mundo post-pandémico en donde cuesta bastante trabajo que ni siquiera los más expertos y la gente que tiene más información puedan avisorar realmente pues, qué mundo va a salir de este cascarón en el que se nos ha metido durante los 2 últimos años, ¿no? Y con esto yo creo que tenemos suficiente para hacernos una idea de lo que nos espera estos próximos 12 meses, en los que estaremos aquí nuevamente todos los martes, ¿no, Manolo? Eso pretendemos o queremos, deseamos. Eso y otras cosas más que no hemos previsto ni hemos contado aquí. Pero que Claro, no caben todas, hombre, pero bueno, yo creo que para hacernos una idea sí, aproximada de lo sí, que hay, vale. hemos hecho un buen anticipo, ¿no? Un buen menú. Sí, señor. Lo dejamos aquí, ¿te parece? Perfecto, Pues nos oímos la semana que viene si no pasa nada. Hasta genial. que vaya bien. Hasta la semana que viene, que no te echen mucho carbón, que yo sé que te No, has portado mal este año, no, ¿eh? no. En Reyes, y bueno, pues eso, Vale. que nos veremos el martes de la semana que viene. Que Un besito, haya chato. mucha salud hasta entonces. Hasta entonces. Igualmente, salud. Salud. Bueno, Carlos.
Ya, ¿Ya estás? ya está. Ya estamos, ¿no? Ya veremos cómo apaño yo esto. ¿Sí? ¿No me he ido mucho de tiempo? No, no lo sé. Hasta que ¿No cuadres con la música del medio, no? lo cuadre todo, no lo sé. Si te has ido, te cortaré. Y ya está. Malvado. Y si no, nos cortará Juan, o sea que... Nos cortará Juan o Manolo, nos cortará alguien, nos cortará. Ya no pintamos nada. Hemos perdido todo atisbo de Bueno, autoridad. Y ya mm, no. una cosa es la autoridad y otra cosa es la autoritas. Y tú todavía tienes No, autoritas en esta no radio. tengo ni autoridad. Autoridad no, pero autoritas alguna tienes. Nah, nah. Nah. Dice, calla. Bueno, Chiquet, mientras haya salud, nunca mejor dicho, Eso sí. Ahora estamos en unos mientras momentos. tengamos salud y mientras la audiencia quiera escucharnos o quiera vernos por aquí por las redes, pues aunque sean unos más o menos, eso da igual. Eso nos da igual. Nosotros seguiremos contando un poco qué nos va a rodear durante este año y, Vamos a, durante la actualidad, ¿no? Que es lo que hacemos todos los martes. vamos a contar lo que queramos contar y como lo queramos contar y lo que nos apetezca y lo que queramos, haya más o menos audiencia. Es decir, Pues así es, no así vamos a es, así cambiar es. nuestra forma de hacer, Así ni es, de sí, señor. contar, ni de decir para pillar a más o a menos. No, a más gente, claro que no. Que Ni no. falta que hace. O sea, que el que quiera bien y el que no, pues mira, oye, Pues, tiene más buah, ofertas. pues ¿No? hay ahí Que vea lo que quiera. Por bueno, ofertas será, caray. Aunque solo sea, mira cómo te enseño a hacer una tarta de manzana en 3 minutos sin manzana. ¿No? Y de pronto tiene 10 millones de visitas, ¿no? O sea, pues eso, ¿no? O sea, ya, que así estamos. no aspiramos. Pues lo dicho. Oye, pues que nada, que hasta la semana que viene entonces, ¿vale? Vale, muy bien, Carlos. Venga, Hasta luego. hasta luego, a la orden.